Buenas, ¿cómo andan? Acá estoy nuevamente por limpiar y montar un nuevo pirata para la mejor tripulación que nos dio Playmobil. Obvio que me refiero a la 3550, o acaso existe otra mejor. Hoy es el turno del marinero más joven de la embarcación. Se preguntarán cómo sé que este personaje es el grumete. Pues ni idea. Lo leí hace poco tiempo en algún blog y me quedó instaurado. Tiene pinta de joven marinero, ¿o no? Para mí de chico este era un pirata más y debo decir que no era mi favorito. No sé si eran los colores o qué, pero no tenía el carisma de los otros. Hoy sin embargo me encanta. Otra cosa que no recuerdo es haberle puesto nombre a mis Playmobil. Me quedé pensando igual, ¿les ponía o no les ponía nombre? ¿Ustedes le ponían nombre a los Playmobil? Mientras aplico agua con jabón y cepillo sobre cada una de las partes plásticas de esta figura, les cuento que otra de mis colecciones más recientes son los blogs de Playmobil. Y si quieren ver esta lista pueden encontrarla en una story destacada que armé en mi Instagram. Si quieren recomendarme blogs y webs sobre Playmobil, pueden dejármelo en comentarios. En el video anterior me preguntaron si solo usé agua y detergente para limpiar el Playmobil y la respuesta es sí, solo agua y detergente. También preguntaron si el agua para ablandar el plástico podía estar hirviendo y la respuesta es no, porque quizás tanta temperatura deforme alguna pieza. Igual esto es un poco a prueba y error. Por suerte aún no deformé ningún Playmobil ni rompí ninguno al desarmarlo. También preguntaron qué tipo de producto usaba para darle brillo. Acá en Argentina hay varias marcas. Yo usé este limpiador marca y en sus ingredientes declara primero el agua y después la silicona. Si usan algún otro producto, cuenten cuáles son los resultados. Me encontré con que el pelo de esta figura tenía una mancha en el hueco central de la cabeza, al parecer de tinta, por lo que para borrarlo usé un poco de limpiador de uñas que contiene un montón de químicos que remueven esmalte, así que ojo con este producto. Hay que usar muy poco porque se come el plástico. Yo apliqué apenas con hisopo solo en la zona de la mancha. Con este tipo de productos se pueden borrar las estampas de los Playmobil, así que si esa no es tu intención, no limpies las figuras con esto. Igual yo no lo recomiendo porque para mí opaca el plástico. Bien, según la Playmo Database, a este grumete le corresponde el código K3550E. Es una figura masculina de estilo clásico, en color amarillo y rojo, con el pelo negro y una de sus patas es de palo. Esta es una de las primeras figuras en llevar este tipo de piernas. Como ya veremos más adelante, la tripulación del 3550 es de lo más variada. El artillero que vimos en el video anterior lleva un garfio en lugar de mano. Otro de los estereotipos piratas, y bueno, los otros no se quedan atrás en singularidad. La figura se completa con unas polainas o mangas de bota en color amarillo, un pañuelo rojo para la cabeza, un cuello de algún tipo de prenda o collar en color azul y algunos accesorios que pueden ser una pistola, una pala o un megáfono. Después de haber limpiado y restaurado este juguete de mi colección personal de la infancia, pude conseguir la versión de manos fijas. Y acá un paréntesis. De chico no me gustaban los de mano fija porque estaban los otros que eran más modernos con su mano móvil. Y finalmente también conseguí las tan preciadas piernas con su correspondiente pata de palo que yo no conocía cuando era chico, pues la versión que me regalaron de Antex en los 90, el grumete tenía sus dos piernas al completo. En fin, la idea es completar las dos versiones ahora. Los piratas con mano fija y la de los piratas con mano móvil. Bueno, espero les haya gustado este video. Cuéntenme si tuvieron esta figura y si ya limpiaron o desarmaron sus Playmobil. ¿Pueden dejar un like, activar campanita y suscribirse para recibir notificación en el próximo video? Pueden. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.